Vamos a hablar de lo que son las presiones parciales de Dalton y tenemos un primer ejercicio que nos dice una mezcla de gases contiene metano, etano y propano. Estamos hablando de 3 gases. Si la presión total es de 1.5 atmósferas, lo voy poniendo aquí, presión total 1.5 atmósferas y la fracción molar de cada gas. Recordemos, fracción molar se representa con X. Entonces, fracción molar de metano, porque nos dice son 0.36, 0.294 y 0.341 respectivamente. ¿Cómo es el orden? Metano, etano y propano. Entonces sería metano 0.36, fracción molar de etano sería 0.294 y fracción molar de propano es de 0.341 respectivamente. Calcular las presiones parciales, entonces va a ser la presión parcial del metano, presión parcial del etano y presión parcial del propano. Nos piden 3 incógnitas, 3 presiones parciales. Ahora vamos a entender qué es la fracción molar. La fracción molar son porcentajes al fin y al cabo. ¿Qué quiere decir? Que del total de la presión, que son 1.5 atmósferas, el 36% lo ejerce el metano, el 29.4% lo ejerce el etano y el 34.1% de la presión la ejerce el propano. Eso es lo que nos quieren decir las fracciones molares. Pero vamos a ver cuánto sería de este 1.5 atmósferas, cuánto es lo que pertenece o cuánto sería de la fracción total, de la presión total, perdón, con respecto a cada uno de los gases. Ok, tenemos nuestras 3 fórmulas que ayer se las di. Recordemos aquí nada más completo para que se vea bien. Es una N minúscula, bueno, lo pongo con letra para que se vea mejor. N. Y la sobreponemos. Ahí está. Entonces, ahora sí, ¿cuál de las 3 fórmulas uso? ¿La primera, la segunda o la tercera? La primera. Vamos a analizar la primera. Aquí me dice presión total es igual a la presión parcial del primer gas más la presión parcial del segundo, etc. ¿Tenemos presiones parciales? ¿Seguros que las tenemos? ¿Dónde están? De hecho, ¿qué es la que nos piden? ¿Qué nos piden? Calcular las presiones parciales. Y la primera fórmula es para obtener la presión total. Y la presión total ya la tenemos. Entonces no es la 1. ¿Cuál es? La 2. Esta es la que vamos a utilizar para este ejercicio. Donde me dice presión parcial de un gas es igual a su fracción molar por la presión total. Entonces vamos a poner presión parcial del metano es igual a su fracción molar. ¿Cuál es? 0.36, que es este, por la presión total por 1.5. ¿Cuánto les da? 0.54 atmósferas, porque lo estamos multiplicando por este que tiene unidad. Siguiente, presión parcial del etano. Sería su fracción molar. 0.294, que aquí está por la presión total. 1.5 atmósferas. ¿Cuánto nos da? 0.441. ¿40 qué, perdón? 41. 41 atmósferas. Y finalmente la presión parcial del propano. Su fracción molar. 0.341 por la presión total por 1.5 atmósferas. ¿Y eso cuánto nos da? 0.5115 atmósferas. Entonces, estas serían las fracciones molares. Ahora, súmenlas. ¿Cuánto nos debe de dar las 3?
¿Cuánto nos debería de dar? ¿Cuánto nos debería de dar? ¿Lo de la qué? Nos debe de dar 1.5. La suma de las tres presiones nos debe dar 1.5, pero ¿cuánto da? 1.4925. ¿Es cercano al 1.5? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? El metano ejerce 0.54 atmósferas de presión, el etano ejerce 0.441 atmósferas de presión y el propano ejerce 0.5115 atmósferas de presión con respecto a la presión total. ¿Dudas? Ok, tenemos un segundo ejercicio que nos dice: una mezcla contiene 4.46 moles de neón. Lo ponemos. 4.46 moles de neón, aquí está. Luego 0.74 moles de argón y 2.15 moles de xenón. Determina las presiones parciales de los gases. Entonces me piden presión parcial del neón, presión parcial del argón y presión parcial del xenón. Si la presión total es de 2 atmósferas a cierta temperatura. Ok, ahora nos dan moles. Necesitamos utilizar otra vez esta misma fórmula para sacar las presiones parciales. ¿Tenemos las fracciones molares? No, tenemos que calcularlas. ¿Con cuál fórmula? Con la tercera. Con esta vamos a calcular nosotros primero las fracciones molares, que nos dice moles del gas entre los moles totales de la mezcla. ¿Cómo sacamos los moles totales? Sumando todos. ¿Cuáles son todos? 4.46 moles, que son los del xenón, más 0.74 moles de argón, más 2.15 moles de xenón. ¿Cuánto nos da la suma de todo? 7.35. Entonces sería aquí 7.35 moles. Ya tenemos lo que serían los moles totales, que es lo que nos piden aquí en la división. Ahora, fracción del gas, fracción molar del gas es igual a los moles del gas entre los moles totales de la mezcla. Entonces vamos primero con los moles la fracción molar. Déjenle cambio color para irlo distinguiendo. Fracción molar de neón. Sería moles de neón. ¿Cuántos tenemos? 4.46. Entre los moles de totales. 7.35. ¿Cuánto nos da? 0.6068. ¿Cuánto? 6068. Y mol con mol se va. Y recuerden que las fracciones molares no tienen unidades. Continuamos. Fracción molar de argón. Sería moles de argón. 0.74 moles entre los totales. Entre 7.35 moles. ¿Cuánto me da? 0.1006. Ya saben, mol con mol se va. Y finalmente, fracción molar de xenón, que sería 2.15 entre 7.35. ¿Y eso cuánto nos da? 0.2925. Ok, ya tenemos las fracciones molares. Ya podemos calcular ahora sí las presiones parciales. Igual vuelvo a cambiar de color para distinguirlo. Ok, entonces vamos primero con lo que sería la presión parcial de neón. Sería fracción molar del neón. ¿Cuánto es la fracción molar del neón?
0.6068. Por la presión total, ¿cuánto es? 2. ¿Cuánto nos da? 1.2136 atmósferas. Presión parcial del argón. Su fracción molar. Por 2 atmósferas. ¿Y eso cuánto me da? 0.2012 atmósferas. Y finalmente, presión parcial del xenón. ¿Cuánto sería su fracción molar? 0.2925 por 2 atmósferas. ¿Y eso cuánto sería? 0.585 atmósferas. La suma de estos tres, ¿cuánto me debe de dar? Debería de dar 2. ¿Cuánto nos da? Lo voy a poner acá. 1.9998 atmósferas, que aproximadamente son 2. ¿Dudas? Ok. Ok, tenemos un tercer ejercicio que nos dice una mezcla de 40 gramos de oxígeno molecular. ¿Qué son 40 gramos? Masa. Entonces, masa, déjenlo pongo un poco más grande. Masa de oxígeno, 40 gramos. Recuerden que el oxígeno molecular es O2. Y 40 gramos de helio. ¿Qué son 40 gramos? Entonces, masa de helio. Helio solamente es un átomo. Ejercen una presión total de 0.9 atmósferas. ¿Cuál es la presión parcial de cada uno de los componentes de la mezcla? Entonces me piden la presión parcial del oxígeno y la presión parcial del helio. Ok, ¿qué necesitamos calcular para las presiones parciales? ¿Cómo se llama la X? ¿La fracción qué? Molar. ¿Cómo calculamos la fracción molar? Con la tercera fórmula. Pero me piden moles del gas. ¿Cómo calculo moles del gas? Ya lo sabemos. ¿Cómo? Masa entre peso fórmula. Entonces vamos a calcular los pesos fórmulas. Los voy a hacer aquí abajo. Los voy a poner de otro color. Vamos primero con el oxígeno. Sería 15.999 por 2. Y eso me da 31.998 gramos sobre mol. En el caso de helio sería 4.0026. ¿Por cuánto? Por 1. Y eso nos da lo mismo, 4.0026 gramos sobre mol. Ok, continuamos. Ya tenemos, ahora sí, vamos a calcular los moles. Entonces, moles de oxígeno sería igual a su masa. ¿Qué masa tenemos? 40 gramos. 40 gramos. Entre el peso fórmula, entre 31.998 gramos sobre mol. ¿Qué se va? Gramo con gramo. ¿Cuánto me da? 1.25 nada más. Ok, lo podemos redondear a 1.2501 moles. Seguimos, moles de helio, masa de helio, 40 gramos, entre su peso fórmula, 4.0026 gramos sobre mol. Y eso nos da 9.9935 moles. Ya tenemos los moles. Ahora con los moles, ¿qué necesitamos? Moles totales. Sumo ambos. ¿Cuánto me da los moles totales?
11.2436 moles. Ahora sí, ya tenemos los moles. ¿Qué calculamos? ¿Las qué? Las fracciones molares. Utilizamos esta fórmula con las fracciones molares. Entonces, cambio de color. Fracción molar de oxígeno sería moles de oxígeno. ¿Cuántos tenemos? 1.2501 entre moles totales 11.2436. Mol con mol se va, ¿y cuánto me da? 0.1111. 1111, y así queda nada más. Luego, fracción molar de helio. Moles de helio. 9.9935 moles entre los totales, que son 11.2436. Mol con mol se va. ¿Cuánto nos queda? 0.8888. Ya tenemos las fracciones molares. Ahora sí, ya podemos calcular las presiones parciales. Cambio de color. Entonces, presión parcial, lo voy a hacer aquí abajo. Presión parcial de oxígeno sería su fracción molar por la presión total. ¿Cuánto es su fracción molar? 0.1111 por la presión total. No, ¿cuánto es la presión total? 0.9 atmósferas. ¿Eso cuánto nos da? 0.09999 atmósferas. Y presión parcial de helio, su fracción molar 8.888 por la presión total. ¿Y cuánto nos queda? Lo voy a poner aquí abajito el resultado. 79.992. Utilizamos todas las décimas. Y estas serían nuestras fracciones, perdón, nuestras presiones parciales. Sumadas, ¿cuánto me da? 0.89.991. Que si lo redondeamos, ¿cuánto sería? 0.9, que sería este. ¿Dudas con este tercer ejercicio? Ok. Tenemos un cuarto ejercicio que nos dice: tenemos un recipiente de 24 litros. ¿Qué es eso? Volumen. 24 litros. Con nitrógeno molecular. Entonces, N2. Y otro recipiente de 12 litros con oxígeno molecular. Entonces, esto sería un volumen 1. ¿Y qué son los 12 litros? Volumen 2. 12 litros de oxígeno O2 a 2 atmósferas cada uno. Entonces la presión para el recipiente 1 son de 2 atmósferas y para el recipiente 2 también son 2 atmósferas. Ambos a una temperatura de 273.15 Kelvin. Si se mezclan ambos en un recipiente de 10 litros, vamos a poner volumen 3, que sería nuestro siguiente recipiente. 10 litros. ¿Cuál es la presión parcial de la mezcla resultante? Entonces, nos piden la presión parcial del nitrógeno y la presión parcial del oxígeno. Vamos a entender este ejercicio. Tenemos un primer recipiente con 24 litros de nitrógeno a 2 atmósferas de presión y 273 grados Kelvin. Tenemos un segundo recipiente con 12 litros de oxígeno, igual a 2 atmósferas de presión y lo que sería en este caso
2 atmósferas de presión y 273.15 Kelvin. Nos dice ahora, se van a mezclar en un solo recipiente y va a haber tanto nitrógeno como oxígeno. Vamos a estar a la misma temperatura, 273.15. La pregunta es, ¿la presión total de este recipiente va a ser la misma o va a ser diferente? Va a ser diferente. ¿Por qué? En primer lugar, el recipiente es más pequeño. Siguiente, vamos a mezclar dos gases. Por lo tanto, ya no va a ser lo mismo. Entonces, vamos a calcular lo necesario para poder sacar las presiones parciales. Del recipiente 1 y del recipiente 2, ¿qué vamos a calcular del nitrógeno y del oxígeno? ¿Los qué? ¿Los qué? Recordemos, vamos viendo. Para la presión parcial, ¿qué necesitamos? ¿La presión qué? La fracción molar y presión total. Ni una de las dos tenemos. Ahora, para la fracción molar, ¿cómo la saco? Con los moles. Entonces, ¿qué voy a sacar de ambos recipientes, del 1 y el 2? Moles. ¿Con qué fórmula? No, esa no, porque no tenemos masas. ¿Cuál utilizamos en clases pasadas? ¿Con cuál fórmula? Ok, ¿cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar la ley del gas ideal. Aquí tenemos moles. Entonces, moles quedaría presión por volumen entre la constante del gas ideal por temperatura. Y recordemos 0.082 atmósferas por litro entre mol por Kelvin. Entonces, con esta vamos a sacar moles de cada uno de los gases, porque cuando los mezclemos al tercer recipiente va a ser la misma cantidad de gas, no va a haber más ni va a haber menos. Entonces vamos a calcular moles de nitrógeno. Sería presión. ¿A qué presión está el nitrógeno? A 2 atmósferas. Por volumen, ¿a qué volumen está el nitrógeno? 24 litros entre lo que sería la constante del gas ideal, 0.082 atmósfera por litro entre mol por Kelvin, por la temperatura. ¿A cuánto están ambos recipientes? 273.15 Kelvin. ¿Qué unidades se van? Atmósferas, litros, Kelvin, y nos van a quedar moles. ¿Cuánto nos queda? 2.143, ya que no lo podemos redondear. Moles. Siguiente, moles de oxígeno. Presión del oxígeno en el segundo recipiente, 2 atmósferas. ¿A qué volumen está? 10 litros entre la constante del gas ideal, que ya la conocemos, por temperatura. ¿Qué temperatura está? Nos dice que ambos están a la misma. Por lo tanto, ¿cuánto les da? 0.8929 moles. Ahora sí, los pasamos a un nuevo recipiente. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con los moles? Los tenemos que ¿qué? Sumar. Los sumamos. ¿Cuánto me da para obtener los moles totales? Aquí le voy a poner, este es el recipiente 1 y este es el recipiente 2. ¿Cuánto me da en total? 3.0359. Dejen, borro un poquito para hacer más espacio. 3.0359 moles. Ok.
Ahora sí, empezamos con el recipiente 3. En el recipiente 3, ¿qué debo de calcular? Y de hecho antes de eso, bueno, sí podemos calcularlo de una vez utilizando la misma ley del gas ideal. ¿Qué necesitamos? No. ¿La qué? Presión total. Presión total. De esta misma fórmula despejamos presión total. La presión nos quedaría constante del gas ideal por temperatura y el volumen pasa dividiendo. Entonces lo calculamos aquí. ¿Por qué presión total? Porque ya lo estamos conjuntando todo dentro de un recipiente. ¿Que de cuántos volúmenes? De 10 litros. Entonces vamos sustituyendo constante del gas ideal por la temperatura. ¿Qué temperatura va a tener este tercer recipiente? La misma, porque no nos dice que haya un cambio de temperatura. Por los moles que acabamos de calcular, 3.0359 moles. Entre volumen, que ahora sí es el nuevo, 10 litros. ¿Cuánto nos da esa presión total? 6. A ver otra vez cuánto le da. 6.7998. Ok. Ya vi el error. 6. Ahora sí. 7.998 atmósferas, ya que litros se van, Kelvin se van y moles se van. Ya tenemos las presiones totales. ¿Qué nos hace falta? ¿Las qué? Las fracciones molares. Voy recorriéndome un poquito, me voy a recorrer hacia acá. Voy a poner aquí una línea divisora para que no se me confundan. Y aquí serían las fórmulas. Ok, ahora sí. Vamos con lo que serían las fracciones molares de ambos gases. Fracción molar de nitrógeno serían moles entre moles totales. ¿Cuánto sería? Moles serían, déjalo, es división, lo ando poniendo como multiplicación. Sería 2.143 moles entre 0.359 moles. Mol con mol se va. ¿Cuánto me queda esta fracción molar? 0.7058. Fracción molar del oxígeno sería moles de oxígeno 0.8929 entre los moles totales, que es 3.0359 moles. Mol con mol se va. ¿Y cuánto me queda? 0.2941. Ok, ya teniendo esto, ahora sí podemos calcular las presiones parciales. Presión parcial del oxígeno sería su fracción molar 0.7058 por la presión total. ¿Cuánto es? 6.7998 atmósferas. ¿Cuánto me da esa presión parcial? 4.7992 atmósferas. Esa sería la presión parcial del nitrógeno. Y presión parcial del oxígeno, su fracción molar 0.2941, que la tenemos aquí, por la presión total, que la tenemos acá, 6.7998 atmósferas. ¿Cuánto me da? 1.6938. ¿Cuánto, perdón? 1.6938. ¿Seguro?
A mí me da de 1.9998 atmósferas. ¿Sí da eso? Sí. Ok. La suma de ambas, ¿cuánto me da? La suma de ambas me da 6.799, que si se fijan, pues es la presión total que tenemos aquí arriba. Aquí tenemos que hacer uso del gas ideal, porque si no, no podemos obtener lo que serían los moles, ya que no nos dan masas. Nos auxiliamos con gas ideal. Este sería el ejercicio más largo que tenemos.